Gracias por seguir con nosotros. El domingo pasado se llevaron a cabo en Venezuela las elecciones presidenciales, cosa que marcaría una nueva etapa. Así que ahora para hablarnos de este tema tenemos a la maestra del TEC de Monterrey, Arlen Ramírez. Bienvenida, Arlen, ¿cómo estás? Hola, Lisa, mucho gusto de platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, Arlen, tras la muerte de Chávez hay mucha incertidumbre. Cuéntanos qué ha pasado a partir de ese momento en Venezuela. Bueno, como bien lo dices, la incertidumbre se incrementó no solo, y yo diría, no solo a partir de la muerte de Hugo Chávez, sino mucho tiempo antes, ¿no? En los meses en los que se especulaba sobre el estado de salud y sobre todo en el momento en el que nosotros, como observadores externos, no teníamos información contundente y clara acerca del estado de salud del presidente ya fallecido Hugo Chávez. En Venezuela, desde que Hugo Chávez llegó al poder, se generaron una serie de reformas constitucionales que preveían el momento en el cual Hugo Chávez ya no estuviera en el poder. Y esos candados, digamos, o esas enmiendas constitucionales es lo que ha hecho que la situación en Venezuela el día de hoy sea tan complicada y tan tensa. Me refiero particularmente a los cambios constitucionales que permitían la posibilidad de que el presidente Chávez se reeligiera, pero que además en una eventual ausencia pudiera él mismo designar a un sucesor, que constitucionalmente la figura de un presidente interino estaba contemplada y tenía que ser el presidente de la Asamblea Nacional, quien asumiera la presidencia interina. Pero resulta que poco antes de la muerte de Hugo Chávez, él mismo, Hugo Chávez, decide de forma totalmente unilateral y sin consultar a la Asamblea Nacional, pues dejar a un encargado de la oficina de la presidencia. Y además deja instrucciones muy claras y precisas de que sea ese encargado su sucesor y que, bueno, eventualmente se llevaran a cabo elecciones, pero casi designando que el próximo sucesor también de esas elecciones tendría que ser quien él decidiera, y apuntó entonces a Nicolás Maduro. Ahora, estas elecciones, ¿cómo se llevaron a cabo? ¿Qué ambiente hubo en estas? Bueno, hubo un ambiente de total desconfianza por parte de la oposición, y yo creo que ahí la gran sorpresa para todos, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, fue justamente la gran cantidad de gente que fue a votar, primero, que fue histórico, y yo diría no solo en Venezuela, sino en América Latina, un récord prácticamente del 90%. Wow. ¿No? Del electorado, que además concurrió muy temprano a la votación, y que además, tomando en cuenta la red electrónica para el voto en Venezuela, la tecnología que se ha puesto, pues fue una elección bastante ágil en ese sentido. Y en segundo lugar, tenemos que reconocer también la amplia cantidad de votos de oposición que hubo, que tampoco se va registrado, y en una elección en la que por primera vez después de 14 años no estaba el presidente Hugo Chávez como en la terna electoral, pues ahí sorprendió bastante en la cultura democrática de Venezuela. Ahora, el resultado, Maduro como ganador, ¿cuál es la respuesta? ¿Y estos resultados ya se esperaban? Pues ya se esperaban, lo que pasa es que no se esperaban con esta cantidad de resistencia. A mí lo que me llama mucho la atención es que Venezuela, sí sabíamos y teníamos contemplado que Venezuela estaba fragmentada y que estaba polarizada la población, pero no teníamos idea de la dimensión de la polarización, y muestra de ello es justamente la cantidad de hechos violentos y la resistencia de la población de oposición a tener un régimen que no está validado. Y yo creo que la molestia central de la población venezolana radica justamente en que no hubo un orden constitucional que respetara la sucesión en cuestión de interinato y después en llamar a elecciones, y entonces sí, totalmente decidido, la sobreexposición de la figura del fantasma, entre comillas, de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro fue totalmente fuera de proporción, y yo creo que eso genera este sentimiento que hoy en día tiene a la población venezolana muy dividida. Ahora, Capriles desconoce totalmente los resultados y pide el recuento. ¿Qué va a pasar con esto? Muy poco probable que se dé. La Asamblea Nacional justamente en estos días ha pedido y ha exigido tanto a los líderes dentro de la Asamblea como a cualquier gobernador o cualquier gente del gobierno que sea militante de la oposición y no reconozca ya en este momento el gobierno
constitucional de Nicolás Maduro va a ser dado de baja de la función pública venezolana. Y eso nos habla de una represión y de un orden político bastante estricto. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días será todavía una situación mucho más tirante. Habrá seguramente manifestaciones mucho más fuertes, dado que la comunidad internacional en su calidad de observador ha recomendado para que la población sobre todo se tranquilice y Venezuela no esté en tanta fragmentación, que se haga el recuento de los votos. Ok, ahora la comunidad internacional que está sugiriendo el recuento de votos, ¿qué tan importante es? Es fundamental porque finalmente los observadores internacionales dan cuenta de la cultura y el ambiente democrático, pero sobre todo del Estado de Derecho. Y en un país tan globalizado y de flujos financieros y económicos y comerciales tan dinámico, pues definitivamente el hecho de tener un ambiente de Estado de Derecho garantiza préstamos internacionales, flujos de capital, y eso hace entonces que si Venezuela o el gobierno actual ya casi entrante de Venezuela diga no hay recuento de votos y no se hace caso a las peticiones de la oposición, pues eso quiere decir que no hay un Estado de Derecho, no se está respetando las garantías constitucionales que tiene la población, y entonces la comunidad internacional probablemente retire apoyos como medida de presión para generar un ambiente democrático. Sin embargo, eso solamente se queda en el límite de las recomendaciones, en virtud de que todos los países tienen soberanía para decidir lo que pasa dentro de sus fronteras. Ok, excelente. ¿Nos puedes pasar tus contactos, por favor, Arlene? Claro que sí, estoy en Twitter, en @ArleneRU, y también en mi blog con comentarios puntuales en arlenru.blogspot.com. Muchísimas gracias, Arlene, por estar con nosotros. Muchas gracias. También a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión de KW Noticias. Soy Elisa Nájera, hasta pronto.